Perfecto, ahí está. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Ruy. Me gustaría comenzar recordando que estamos acá trabajando estos meses, digamos, de aquí a noviembre, varios temas. En estos momentos está el grupo de adolescentes trabajando los 10 mandamientos con el hermano Juan Canelón, los jóvenes Visión Cristiana del Hombre, y nosotros estamos con la institución de la religión cristiana. Las razones de por qué estamos con este trabajo o con este tema es porque queremos repasar, ¿verdad?, los fundamentos desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, en primer lugar, como aporta Juan Calvino, y también contemplando lo que es teología, ¿verdad?, práctica, teología pastoral, en fin, la riqueza del trabajo de nuestro hermano Juan es abundante y por eso queremos sacarle provecho, y creemos que es de mucha utilidad para nosotros el hecho de poder revisar y repasar principios y conceptos fundamentales acerca de nuestra fe fundamentada en las Sagradas Escrituras y también del trabajo de nuestros hermanos en el pasado, ¿ya? Entonces, recordar simplemente que estamos en eso, y me gustaría comenzar orando. ¿Alguno de ustedes quisiera orar para pedirle al Señor que nos bendiga durante este tiempo? Adelante, hermano Patricio. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, lo maravilloso, Señor, que es ser parte de tu comunidad. En tu gracia y misericordia que nos llamaste y nos elegiste para ser tus hijos adoptados. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, aprender de ti, conocerte más y amarte más día a día, y ya que así sea ese proceso en nuestras vidas. Te pido en especial, Señor, por este domingo, que donde quiera que se predique tu palabra con fidelidad, Sí, tú seas moviendo los espíritus de cada uno de los corazones que escuchan tu palabra. Amén. Te pido, Señor, por este momento que tenemos esta clase, en base, Señor, a lo que tu hijo Juan Calvino escribió y dejó, Señor, para enseñarnos de acuerdo a lo que él mejor comprendió lo que tu palabra decía. Sí, Señor, sí. que así sea de edificación para nuestras vidas, en todos los aspectos, no solo intelectuales. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Patricio. Me gustaría hacer un pequeño repaso para actualizar a los que no han participado, digamos, regularmente en esta última parte. Como acabo de señalar, hemos estado trabajando la institución de la religión cristiana por los motivos que acabo de dar. Tiene un fundamento bíblico, teológico y práctico. Y creo que es lo que necesitamos más que nunca, ¿no? El cristianismo no se concibe simplemente como un ejercicio intelectual de adquirir conocimiento, pero no aplicarlo a la vida cotidiana, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Eso no sería cristianismo, sería un ejercicio intelectual que no aprovecha de mucho, esa es la verdad. Entonces, hemos recorrido hasta aquí los primeros 3 capítulos de la institución de la religión cristiana, y nosotros dijimos que el trabajo de Juan Calvino básicamente siguió la ruta del credo apostólico, porque el primer libro es un trabajo que tiene 4 libros, y en el primer libro se aborda todo lo que es el tema que se denomina en teología teontología, es decir, el ser de Dios. Cuando digo que sigue la ruta del credo, en el segundo libro efectivamente habla de Jesucristo. El tercero pone un énfasis en la vida práctica a través de la obra del Espíritu Santo, y finalmente en el libro cuarto, Juan Calvino trabaja la responsabilidad de la Iglesia y también la relación de la Iglesia con los poderes civiles, ¿ya? Entonces, por eso decimos que la obra está trazada de esa manera. Credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, por lo tanto el primer libro está ahí. Creo en Jesucristo, su único Hijo, segundo libro.
Creo en el Espíritu Santo, tercer libro, y el cuarto libro termina poniendo el énfasis en la Iglesia de Cristo y su relación con el mundo y principalmente con los poderes civiles, que entre paréntesis en aquella época estaba enmarcado en esa relación con la corona, ¿no? Porque recuerden ustedes que en aquella época no había el sistema moderno que nosotros tenemos hoy, ¿no? Por lo menos en nuestro país, que se denomina democracia. Bien, el primer libro comenzó abordando el conocimiento de Dios y el de nosotros, tratando de dejar establecido que se relacionan entre sí. Él decía que era difícil distinguir, ¿verdad?, qué venía primero, qué venía segundo, problematizó, digamos, de esa manera, pero finalmente él establece que toda nuestra sabiduría y conocimiento del hombre debe, toda la sabiduría, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, ¿verdad?, y el conocimiento que debe tener de sí mismo, tiene que ver con esta comprensión de este ser que está más allá de nosotros, pero al mismo tiempo involucrado con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos obtener un buen conocimiento de nosotros? Él dice que debemos observar las fortalezas, los dones, las habilidades, las destrezas que tenemos, y al mismo tiempo nos damos cuenta, o al ver nuestras debilidades, nos damos cuenta que hay un ser superior. Entonces él introduce así su obra, introduce así su trabajo, y termina diciendo que en realidad cuando hacemos un balance, una suma y una resta de nuestras fortalezas y debilidades, nos vamos a dar cuenta o vamos a tener que reconocer que finalmente nuestra miseria y nuestra corrupción es mucho más que aquellas cosas, digamos, buenas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos resolver o realmente llegar a entender y conocer a este Dios? Primero, tiene que ser algo que Él haga y que produzca en el corazón. Y segundo, que al observar y al contemplar la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de la verdadera corrupción humana en la que estamos viviendo. O sea, Él abre de esta manera, poniendo entonces los focos en este Dios santo, justo, todopoderoso, que es finalmente un distintivo en lo que podríamos denominar la teología calvinista o reformada, ¿no? No hay otro ser que pueda compararse a este Dios santo, puro, justo. En segundo lugar, él avanza... Claudio, una interrupción, que yo entiendo que él dice de la importancia del conocimiento de sí mismo. Sí, correcto. Creo que voy a redundar. Pero para llegar a conocerse a sí mismo es fundamental conocer a Dios previamente, porque si no vamos a tener un mal conocimiento de nosotros mismos. Entonces, hay filósofos que hablan de la importancia del conocimiento de sí mismo. El problema es que sin Dios vamos a tener una concepción de lo que somos muy equivocada. Correcto, efectivamente. Gracias, hermano Patricio. Es como él, de hecho, usa el ejemplo de los destellos del sol, ¿no? Uno mira el sol y queda realmente como encandilado, ¿no? Con la luz, y en este caso con la santidad de Dios, con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, y entonces nos damos cuenta realmente quiénes somos. Muchísimas gracias, hermano. En el capítulo 2 dice en qué consiste conocer a Dios y cuál es la finalidad de este conocimiento. Y él avanza entonces diciendo que debemos comprender quién es este Dios. Pero no solamente debemos comprender quién es este Dios, sino que debemos adorar a este Dios. Ahora, en el entendido de que Él se da a conocer, ¿ya? Ojo con eso. O sea, nosotros no tenemos acceso a Dios si Él no se da a conocer al centro neurálgico del ser humano, que es el corazón, ¿no? Que después el catolicismo romano lo cambió por la razón, el raciocinio. Pero en la concepción calvinista no hay una pelea, no hay una división, no hay un primero y un segundo. El ser como un todo llega a comprender a Dios a través de la fe que Dios mismo inyecta a través de la obra de su Espíritu Santo en quienes Él ha escogido y quienes Él ha elegido para ser
parte de su familia, para ser su iglesia. Entonces, debemos comprender a este Dios, pero al mismo tiempo debemos no solo comprenderlo, sino que adorarlo. Y en ese sentido, entonces podemos llegar a la conclusión cuando Él se da a conocer, se revela a nosotros a través de su revelación especial, nos alcanza, nos rescata, nos va regenerando, ¿verdad? Nos damos cuenta que no hay otro mayor fuera de Él, que Él es el único, que no hay otro ser que pueda ponerse al nivel de este Dios que se ha revelado en las Santas Escrituras. Así entonces pasamos al tercer capítulo. Estoy haciendo un resumen muy rápido para poder enfocarnos en el tema de hoy. Y él dice que el conocimiento de Dios está naturalmente arraigado en el entendimiento del hombre, ¿ya? O sea, y aquí esto es importante porque él señala que el sol sale tanto para creyentes como para no creyentes en Dios, porque al final todos son creyentes. Y eso lo voy a abordar un poquito más adelante. En el fondo está diciendo que si usted es salvo o no, si usted es escogido por Dios o no, todo el mundo tiene una conciencia de que es un ser religioso. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de Dios, esa realidad de Dios está naturalmente arraigada en el entendimiento del hombre. Entonces el hombre no se puede sacudir a este Dios que finalmente le ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, eso Dios creó a su imagen y semejanza a creyentes en Él como no creyentes. Por lo tanto, es como un sello de una huella digital, ¿no? Cuando tú creas algo y le pones un sello, es tuyo. Y entonces, o en consecuencia, nadie puede aludir a ser una persona que desconoce o que ignora a este ser o a este Dios. Entonces, él plantea en este capítulo 3 este hecho de la religión como un hecho universal. Todo el mundo cree. Todo el mundo es religioso. Todo el mundo es un ser espiritual. Eso es muy interesante, sobre todo para el diálogo que nosotros podemos tener con otras personas que no necesariamente comparten nuestra fe. Cuando uno comparte, de repente, la gente, parece que hay una interferencia, alguien tiene un micrófono abierto. Mira. Ahí está. Muchas gracias ahí por el detalle. Y esto es muy interesante, estaba diciendo, porque cuando uno comparte la fe, a veces la gente dice, sí, pero es que yo no soy creyente, es que yo no soy evangélico, es que yo no. Lo que está diciendo Calvino es, tú no puedes afirmar eso. Nadie puede decir eso. Porque en el fondo, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces llevamos impresa la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos somos seres espirituales y todos somos creyentes. Ahora, que el objeto de tu creencia sea distinto al mío, ahí sí. Pero todos somos creyentes y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La religión, dentro de su contexto, en este capítulo 3, dice que no es para oprimir al pueblo, y aquí obviamente hay que verlo en su contexto, siglo XVI, él está rompiendo al mismo tiempo con otros reformadores en aquella época, con estas ideas torcidas, ¿verdad?, de la jerarquía católica romana, que entre paréntesis él critica mucho durante toda su obra, diciendo que no es un medio para oprimir al pueblo. O sea, la religión entonces no puede ser un medio para abusar de las conciencias de las personas. Entonces, él lo establece y lo deja, ¿verdad?, de esa manera. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, algún comentario que quieran agregar al respecto. Solo un comentario que no es mío, que lo leí en realidad, de un filósofo chileno católico, que dice que al hombre le falta la humildad de reconocer que la verdad es revelada y no está en sí mismo. Me pareció interesante ese comentario, que la verdad es revelada, o sea, el hombre no es por sí mismo capaz de llegar a la verdad por sí mismo. Muy bien,
Muchísimas gracias. Ahora, a propósito de la cita que hace el hermano Patricio, un tema, una cuestión importante aquí es que nosotros reconocemos que la verdad de Dios se encuentra en cualquier parte. De pronto puede ser la cita de un teólogo, filósofo, no recuerdo si fue teólogo o filósofo lo que dijo, católico, romano, pero si es verdad de Dios. ¿Sí? Y la verdad de Dios se encuentra en distintas áreas. Ahora, obviamente es como de pronto alguien usa la figura de comerse un pescado, ¿no? A veces vamos a estudiar algún libro, vamos a ir a las ciencias naturales o físicas, en fin, y cuando estamos estudiando hay que poner cuidado con las espinas, ¿no? Pero ahí el autor efectivamente da en el clavo, ¿no? Si la verdad de Dios no es revelada, no es verdad. Entonces la verdad de Dios se revela en los distintos campos del conocimiento y del ser. Bien, y entonces, ya que hicimos este repaso, otra vez los focos están puestos sobre la persona de Dios. Y quisiera tener este versículo como guía, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué escogí este versículo como guía para el día de hoy? Porque en realidad es como un resumen de los primeros 3 capítulos y también es como una bisagra para el que viene. Lo que nosotros finalmente debemos capturar de todo este trabajo de nuestro hermano Juan es reconocer este Dios, como define el catecismo de Westminster cuando pregunta qué es Dios, que es un Dios superlativo, único, santo, puro, justísimo, en fin. No hay otro Dios fuera de él. No existe otro Dios que haga las cosas que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, que vemos en el Nuevo y que vemos en el presente. Un Dios que ha hablado, un Dios que habla, un Dios que es capaz de transformar, ¿verdad? Todas las cosas, de sostener todas las cosas, de llevar todas las cosas a un destino. Y creo que eso es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque en medio de tanto comercio religioso y filosófico de la época contemporánea, nosotros tenemos una cantidad de información hoy día que nunca en la historia de la humanidad, ¿verdad? Se poseyó, digamos. O sea, cada quien está a un clic de entrar a una biblioteca, de leer un libro, de escuchar sobre una religión, sobre otra, sobre una ideología, en fin. Entonces, la cantidad de comercio, la cantidad de ideas, la cantidad de fe, de religiones, es impresionante. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar seguros y afirmarnos en que en medio de toda esta comercialización de bienes espirituales, religiosos y filosóficos, no existe otro Dios como el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos nuestros hermanos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. No hay, no tiene competencia, no tiene igual, no hay comparación. Este versículo está inserto en ese momento en el que Dios se presenta a Moisés y le está encargando una tremenda tarea, un trabajo impresionante, ¿no? Que es liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y después vemos los siguientes capítulos cómo eso acontece a través de la obra de Dios en la vida de Moisés y su liderazgo, ¿verdad? Hacia todo el pueblo. Entonces, quería dejarlo así de una manera como bien establecida, porque esta es como la piedra fundamental, angular, dentro de nuestra fe. Si nosotros tenemos un Dios que es menos que eso, no es el Dios de la Escritura, el Dios que se revela. Si nosotros tenemos un Dios que puede hacer ciertas cosas y otras no, no es el Dios que se ha revelado y que se ha dado a conocer a través de su palabra. Bien, y hoy día me gustaría caminar sobre lo siguiente. Hay
el tema, digamos, es el conocimiento de Dios se debilita, ¿no? Y se corrompe en parte por la ignorancia de los hombres y en parte por su maldad. Eso es lo que trabaja él en el libro primero, en el capítulo 4. O sea, en el fondo está poniendo la responsabilidad sobre el ser humano y no sobre él. Pero aquí hay una tensión, porque a Dios nada se le escapa, ¿sí? Entonces, el hombre tiene una responsabilidad y Dios lo sabe. Y Dios a veces incluso interviene para que ciertas cosas acontezcan. Entonces, en este sentido se habla de una tensión, donde Dios es absolutamente soberano y el hombre es absolutamente responsable de sus obras. Sin embargo, él en este momento está señalando que, en primer lugar, la semilla del conocimiento no puede madurar en el corazón de los hombres por causa del hombre mismo y sus propias concupiscencias. En segundo lugar, ¿de dónde procede esta negación de Dios? Él lo va a desarrollar y lo vamos a ver. En tercer lugar, el verdadero servicio de Dios es cumplir su voluntad. Y por último, el temor de Dios ha de ser voluntario y no servil. Entonces, esas son, digamos, las 4 cosas que vamos a estar viendo. La primera, entonces, la semilla del conocimiento no puede madurar en el corazón de los hombres. Así como la experiencia nuestra, que hay una semilla de la religión plantada en todos por una secreta inspiración de Dios, volvemos al tema de que todos somos seres religiosos, todos tenemos una fe, todos tenemos una creencia, todos, dice Juan Calvino, degeneran y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Y dice que los hombres no honran a Dios, sino que sus propias cabezas van imaginando. Como que tuvieron un problema de desconcentración, ¿no? El hombre es consciente de que hay un Dios, el hombre debería adorar a Dios, pero sin embargo, no honran a Dios, sino que sus propias cabezas imaginan y comienzan a adorar a otros. Y Romanos 1:22 dice que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, el hombre escoge su propio camino y decide entonces tomar un camino de la necedad, de la negación. No hay Dios. Ahora, aquí es donde yo les dije hace un momento atrás que me gustaría profundizar un poco respecto de este punto, porque a mí me parece fundamental, sobre todo al nivel de conversaciones que podemos tener con otras personas. En nuestros trabajos, en la universidad, con nuestras familias, etcétera, que dicen que efectivamente ellos no creen, que no son religiosos, en fin. ¿Y por qué quiero tocar esto o profundizar aquí? Porque es importante para poder dar a conocer a Cristo, para poder dar a conocer el Evangelio. En el pasado había una apologética es defensa de la fe. Voy explicando cada concepto de pronto que puede parecer algo que se desconoce, que no todos conocen. Entonces voy a ir haciendo esos links, ¿ya? Entonces, en el pasado había la apologética tradicional, y la apologética tradicional, defensa de la fe, consistía en dar evidencias acerca de la fe cristiana. Hay algunos exponentes de esa apologética durante el siglo XIX y XX que trabajaban mucho esto de, por ejemplo, Jesús y su historicidad, ¿no? Que él estuvo acá, las cosas que hizo, las pruebas de su resurrección, en fin. Entonces, así como habían evidencia acerca de Jesús y su vida, su obra, también se presentaban evidencias acerca de la Biblia, por ejemplo, de cómo se formó el canon, de los escritos inspirados, y en fin. Entonces, la apologética, la defensa de la fe, se hacía apelando a recursos y evidencias que se podían encontrar en la historia. Ahora, ojo, estoy hablando del siglo XIX, pero también en los primeros siglos los padres de la Iglesia enfrentaron también muchos ataques y tuvieron que salir a defender la fe, ¿ya? El siglo III, IV y V. Ahí ya eran temas más doctrinales. En el siglo XIX son temas más históricos. Y ahora son temas que tienen que ver más con cuestiones sentimentales. O sea, a la gente no le interesa que le hable de cuestiones históricas, teológicas,
ni cuestiones históricas, sino que ahora ya es que yo siento, es que yo creo, es que pienso que estamos en lo mismo, que todos los caminos nos llevan a Roma, en fin, ¿no? Entonces, hay un autor y hay una escuela en el siglo XVIII y XIX que se llama la escuela neocalvinista, ¿no? El nuevo calvinismo, digamos. Y en este grupo de gente hay un investigador cristiano que fue académico y profesor en Harvard, incluso, y todos son pastores, muchos de ellos pastores, hicieron tremendos trabajos, y aprovecho aquí de hacer un paréntesis, como me gustaría que hubiera muchos pastores también en nuestro continente, en nuestro país, de un nivel, de una responsabilidad y un quehacer, ¿verdad?, académico importante para poder bendecir a la Iglesia de Cristo. Gracias al Señor por el seminario. Aprovecho de comentar eso. Gracias al Señor por el seminario y la oportunidad que nos da de poder preparar a la gente y las futuras generaciones, futuros líderes, misioneros, pastores. Pero vuelvo. Estos hermanos, por ejemplo, Ron van Frans Prinsterer, holandés, Herman Dooyeweerd, holandés, Van Runer, Walsh y Middleton y otros, desarrollaron, Abraham Kuyper también, que llegó a ser fundador de la Iglesia Libre, fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam y primer ministro de Holanda, pastor, desarrollan esta idea de que todo el mundo es religioso, ¿no? Y Herman Dooyeweerd, por ejemplo, habla de los motivos religiosos básicos fundadores de la cultura. Yo no sé si hablé sobre esto antes, pero me parece interesante en qué sentido. Cuando la gente dice que yo no soy religioso, tú vas a poder decir si eres religioso. Yo no soy creyente, tú vas a poder decir si eres creyente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de una apologética tradicional que apelaba a defender la fe en cuanto a la teología y la historia, ahora hablamos de una apologética presuposicional. ¿Qué significa esto? Presuponemos que la gente tiene una fe, ¿sí? No tengo una fe, no tengo una creencia, no creo, no soy creyente, entonces nosotros presuponemos que lo que él está diciendo no es así como lo está planteando. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque es un ser espiritual y porque lleva la imagen de ser creado, ¿no?, por Dios y tiene características que son de Dios. Amor, creatividad, compasión, en fin. Entonces, Herman Dooyeweerd dice que hay 4 corrientes que nos pueden ayudar a entender o a decirle a la gente, tú eres creyente. Él habla de que la filosofía griega crea un motivo religioso básico, griego. Luego hay un motivo religioso básico cristiano, segundo. Tercero, hay un motivo religioso básico católico romano. Y cuarto, hay un motivo religioso básico humanista. Es decir, él observa la historia a través de la cultura y dice, cuando alguien quiere afirmar que no es religioso, nosotros observamos estos 4 motivos religiosos y podemos identificar a las personas y decirle, eres, y estás dentro de cualquiera de estos 4 motivos. Déjenme rápidamente hablar acerca de estos motivos religiosos. ¿Queda claro hasta acá? ¿O estoy un poquito enredado? Estoy tratando de hacerlo lo más simple. Disculpen si estamos... Pero pregunten. ¿Queda claro, hermana, o no? ¿Hermano? ¿Sí? Si estoy complicado, me pueden decir, ¿puedes repetir otra vez eso, por favor, ya? Yo sé que a lo mejor hay mucha información, pero estoy tratando de dejarlo bien simple. Entonces, el motivo religioso básico griego se trata de que el griego piensa que la vida comienza en cuestiones materiales. Entonces se habla de materia y forma. Entonces los griegos comienzan, igual que otras religiones en el pasado, a plantear que la vida, el origen de la vida, ¿no?, surge de la materia. Entonces están estas religiones materialistas o naturalistas, ¿ya? Entonces se habla de que el ser o la vida se origina en la planta, en un pequeño animalito, que luego va avanzando y se convierte, ¿no?, en lo que hoy día vemos como el ser. Dentro de
motivo religioso griego podríamos poner también el darwinismo, ¿no? Que dice que nuestro origen es de un ser inferior, y nosotros rebatimos el darwinismo diciendo que nuestro origen es de un ser superior. Por eso nosotros no somos evolucionistas. Nosotros creemos que Dios ha creado todas las cosas. Entonces, este motivo religioso básico griego comienza con la materia y finalmente decanta en esta religión de dioses que ellos crean, estos dioses del Olimpo, ¿verdad? Donde termina finalmente legislando y terminan generando la cultura y terminan bautizándolos a ellos como los señores de la creación, del mundo y de la historia. Entonces, esta concepción griega determina el pensamiento de las personas respecto del alma y del cuerpo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ellos no conciben a Dios, sino que conciben a los dioses. Ellos no conciben que Dios fue el creador. Si usted lee parte de la literatura griega, ellos tienen este politeísmo, hay varios dioses que van construyendo y van avanzando, ¿verdad? En el origen, en la historia, van incidiendo, en fin, van determinando. Y entonces esa es una postura, ¿ya? Es una postura materialista que finalmente termina consumada en lo que es el ser. Ahora, si no hay un Dios que creó al hombre, entonces fíjense ustedes qué podríamos pensar nosotros acerca de la familia, por ejemplo. Si no hay un Dios que determina qué es lo que es la familia, cualquiera puede determinar qué es lo que es la familia, ¿verdad? La justicia, también muy relativa, y así podríamos ir pasando por cada área de la vida. Entonces, las implicancias que tiene esto a nivel del pensamiento de la gente y de la creencia de la gente es potente, porque eso determina el destino de la creencia de la persona y de la sociedad, de lo que la sociedad cree y hace. En segundo lugar, Hermann Dooyeweer plantea la idea de un motivo religioso básico cristiano. Y él dice que el motivo religioso básico cristiano es aquel en el cual las personas y los creyentes en Dios y en su palabra creen. Y básicamente se resume en lo siguiente: creación, caída y redención a través de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el resumen del motivo religioso básico cristiano. Es decir, es este Dios que se revela en las Escrituras, ¿verdad? Y que nos va mostrando cómo fueron creadas las cosas, el gran problema del hombre en la caída, el pecado, la condición en la que vivimos, pero también nos muestra el camino para la redención, para la restauración, a través de Dios, su palabra y la obra del Espíritu Santo. Obviamente, este motivo religioso básico cristiano es el que nosotros abrazamos, ¿no? Este Dios creador que se revela como origen absoluto, completo e integral de todas las cosas. Entonces, Dios se revela al hombre y pone en él su huella digital. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos un punto de contacto con los que no comparten nuestra fe. Porque aunque nieguen a Dios, ellos saben que lo que son responde a algo que no es un destino ciego. O sea, no podemos tener el intelecto o no podemos llegar hasta donde estamos si somos honestos y reconocemos que hay algo superior. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá con estos dos primeros motivos? Hermano Cristian, ¿no hay una diapositiva así de cada, del griego y del cristiano? No la hice, pero la puedo compartir. Me va a tocar después, otra vez, entonces lo voy a resumir y lo voy a poner, ¿ya? Pero fíjense, sí, hermano Patricio. Que hay una palabra que define, que se me olvidó en este momento, que dice, la materia genera por sí mismo la vida. Hay una palabra que define eso, la capacidad de la materia de crear vida en sí misma. Entonces, lo que yo estaba entendiendo, lo que usted decía, hermano, ahí de los griegos, que en el fondo ellos creían en esto, que la materia de sí misma es capaz de crear la vida. Correcto. Y eso es el materialismo que usted decía. Pero tiene un nombre esa concepción que en estos momentos lamentablemente estaba buscándola rápidamente en Google, pero no la encontré. ¿Naturalismo filosófico podría ser? No, es un nombre específico de la capacidad de la materia de crear vida en sí mismo. Ya. Y ahí viene claramente todo el concepto de la evolución de Darwin y todo lo demás. Correcto.
y el materialismo parte de que la materia es eterna. Así es. Parte con este dogma. Uh-huh. Así como nosotros decimos Dios es eterno, ellos parten la materia es eterna. Efectivamente. No fue creada de la nada, siempre ha existido, siempre ha sido. Entonces, también de alguna manera ese es su Dios. ¿Ya? Una reflexión acerca de Dios, que la materia en sí misma es capaz de crear vida y siempre ha existido. ¿Ya? Sí. Nada más. Muy bien. Lamentablemente voy a buscar ese nombre en la semana y se lo doy la próxima. Muchas gracias, se lo agradezco porque yo no sé si tengo registro de ese concepto. Pero muchas gracias. Entonces, lo que tenemos que poner atención acá es que finalmente, fíjense ustedes, a propósito de lo que dice el hermano Patricio, es que el ser humano, aunque tenga una concepción materialista, tiene una fe en eso. Él cree en eso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos tratando de decir. O sea, aunque no crean en Dios, creen en la materia. Y como vamos a ver después en el motivo religioso humanista, que es el cuarto, si no creen en la materia, creen en sí mismos. Y se autoerigen como dioses. Pero déjenme ir al tercero, que es el motivo religioso católico romano. El motivo religioso católico romano básicamente hace una fusión entre la filosofía y la teología, ¿no? Y ahí sale lo que se denomina como escolástica, que se da entre el siglo III y IV. Y la gran idea de ellos es naturaleza-gracia, es decir, lo racional, ¿no?, es la esencia primera del saber, no es la fe. Entonces aquí se hace como un cambio. El motivo religioso cristiano, voy a tratar de bajarlo bien simplecito, no desconoce todos los aspectos del ser. ¿Ya? Nosotros reconocemos que somos intelectuales, somos sexuales, somos físicos, somos emocionales, en fin, pero el motivo religioso católico romano dice que hay un aspecto para poder comprender o para poder saber, y esto está en la razón, ¿ya? Y después, entonces, el tema, digamos, religioso, una cierta dicotomía, como que se separa la vida, ¿no? Con ciertos aspectos del ser podemos comprender algunas cosas, y con otros otras. Nosotros no, creemos en una integralidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es interesante también porque determina que hay ciertas cosas que nosotros podemos plantearnos con la razón y otras, y otras con la fe. Entonces, hay ciertos aspectos que corresponden a la fe y otros ciertos aspectos que corresponden a el campo del intelecto. Entonces, lo racional como esencia primaria del saber, el hombre podría conocer mediante la luz natural de la razón, aparte de la fe. Entonces ahí también hay perspectivas naturales acerca de la sociedad. Ese sería el tercero. Ahí también hay una concepción religiosa. Reconoce un Dios, pero también a Dios como que le da un espacio nomás. No lo tiene todo. En la concepción cristiana, creación, caída, redención y comunión a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, hay una integralidad. No hay una división del ser. Y no desconoce, ¿verdad?, que efectivamente podemos hacer ciencia, que somos seres emocionales que podemos amar, en fin, pero que funcionamos como una integralidad, y esa integralidad está dirigida, por cierto, por Dios. En cuarto lugar, el motivo religioso humanista, naturaleza-libertad. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá ya vienen las revoluciones, ya viene la ilustración, ¿verdad? Y este motivo es el motivo emancipador del hombre respecto de Dios, la fe y la iglesia, que es el que nos ha dado más duro en este momento. No necesitamos a Dios, ya no hay, como en el motivo católico romano, sí hay un Dios, pero también hay una razón, aquí ya no. Aquí ya no hay Dios, hay razón. Y se entrona la razón, ¿verdad? Y todo lo que sea sobrenatural, todo lo que tenga que ver con Dios, lo desechamos porque no lo queremos ni lo necesitamos, básicamente, como decía Fidel Castro. Entonces hay ya un materialismo, un racionalismo total, absoluto, y eso es lo que hoy día encontramos, ¿ya? Ahora, lo que quería yo señalar con esto, a pesar de que fue un poquito, a lo mejor, largo para algunos y tedioso por no tener todo a lo mejor los conceptos o estar familiarizado con estos conceptos, es que en todos los casos, en el motivo religioso griego, en el motivo religioso cristiano, en el motivo religioso católico romano, en el motivo religioso humanista, hay una fe, hay una religión, hay Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El Dios de la naturaleza
el Dios de la Escritura, el Dios y el Dios de la razón, el Dios de la razón, el Dios en sí mismo. Todo el mundo, queridos hermanos, tiene una fe. Todo el mundo cree en algo. Por eso tenemos gente que incluso hoy día cree en la piedra, en una piedra, en una postal, en una chapita. Deposita su fe en ciertas ideas. ¿Me explico? Entonces tenemos esa variedad, porque el ser humano fue creado por un Dios espiritual, por un ser espiritual. Y por lo tanto no se puede sacudir esa realidad de su religiosidad. Y eso me parece bello. ¿Por qué? Porque ahora cuando alguien nos diga que yo no soy creyente, uno le va a poder decir, a lo mejor no crees en el Dios que yo creo, pero creyente eres, religioso eres. Lo que hay que ver es cuál es el objeto de tu fe, qué tú crees. Y si ese objeto es la verdad o no. Entonces, esto nos sirve para tener la convicción de que hemos sido creados por Dios, que este Dios, ¿verdad?, se ha revelado en la creación, en su naturaleza, que nosotros no desechamos, nosotros no estamos en oposición, la ciencia no está en oposición a la fe. Por ahí alguna vez asistí a una charla de un hermano que hoy día volvió a Estados Unidos, pero estuvo en Chile dando clases en la Universidad Católica de Valparaíso, si no me equivoco, y él publica en Science y todo, o sea, muy sencillo, muy humilde, pero muy brillante. Y él decía, el mito de que los científicos no creen en Dios no es cierto, porque no sé si era el 60%, voy a dejarlo en el 60%, o 70%, de los científicos son creyentes. Y muchos de ellos son creyentes que comparten nuestra fe. La gran mayoría. Y muchos de ellos también son creyentes judíos, ¿no? Entonces, en el fondo, un gran porcentaje de los grandes científicos que trabajan actualmente, ni siquiera en el pasado, actualmente son creyentes. Y a través de esta concepción judeo-cristiana, hacen ciencia y siguen haciendo ciencia. Interesante, ¿no? Porque a veces nos da la idea o la sensación que esto no es así. Y como que la ciencia estuviera en oposición y como que los que no creen son más. Y son más fuertes y están a cargo y están en control de la ciencia, y no es así. En fin, bien, entonces, avancemos. ¿De dónde procede la negación de Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo 14:1. ¿De dónde procede la negación de Dios? Del corazón, el corazón corrupto, el corazón que no quiere reconocer que mi sistema, ¿cómo puede ser que yo, mi cuerpo humano, tenga 8, tenga 10 sistemas funcionando al mismo tiempo, en completa sincronía y con una fineza extraordinaria? Mi sistema óseo, mi sistema digestivo, mi sistema digestivo, circulatorio, en fin, todo funcionando al mismo tiempo, ¿no? De una manera brillante. ¿Cómo no vamos a poder reconocer que hay una belleza, que hay una calibración, sería, no sé si ese sería el concepto, cómo todo está finamente calibrado y funciona de una manera impresionante? Cuando observamos, por ejemplo, también la creación de Dios en la física, y cómo está todo tan bien puesto, cómo funciona todo de una manera tan bella, ¿no? En fin, entonces, dicen eso en su corazón, no hay Dios. Y dice el hermano Juan que se debe aplicar esta idea de la necedad solo a aquellos que, habiendo apagado la luz natural, se embrutecen a sabiendas. O sea, en el fondo, esto igual, este pasaje está dirigido a un grupo donde no hay espacio para que el creyente en Jesucristo y en Dios pueda caer, ¿no? Nosotros, reconociendo a este Dios, no podemos caer en la trampa de creer y de abrazar otra fe, de no reconocer a Dios como el Supremo, como el Señor Todopoderoso. Ahora, acá dice David que explícitamente niegan que haya Dios, no porque le priven de su esencia, sino porque despojándole de su oficio de juez y proveedor de todas las cosas, lo encierran en el cielo. Es decir, los necios
tratan de apartar a Dios de la realidad como si no se preocupara de nada. Porque como no hay cosa que menos convenga a Dios que quitarle el gobierno del mundo, dejando todo al azar, y que ni oiga ni vea para que los hombres pequen a rienda suelta, cualquiera que dejando a un lado todo temor del juicio de Dios, tranquilamente hace lo que se le antoja, este tal niega que haya Dios. En realidad, lo que está tratando de señalar aquí Juan Calvino... Dame un cafecito, hija, por favor. Perdón, ¿me escuchan? Es que realmente la corrupción es origen de nuestras propias concupiscencias. Y que muchas veces dejamos a Dios de lado porque es conveniente no tener a un Dios que no esté hasta cierto punto, que elegirle y que nos esté diciendo cómo son las cosas. Porque desde el principio de la creación, nosotros podemos ver ahí en el capítulo 3, de 2 y 3 de Génesis, es que el hombre ha querido siempre vivir independiente de Dios, ¿no? Escuchando la voz de Satanás y no obedeciendo la voz de Dios, escogiendo el gobierno de Satanás tal cual, porque el hombre desobedeció a la palabra de Dios, ¿no? Entonces lo que hizo no fue menor. ¿Alguien habló? ¿Me están pidiendo la palabra? Perdón, no estoy viendo. Hermano Cristian, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Esta. Sí, esa. Ok. Entonces, lo que el hombre siempre ha querido, básicamente, es vivir en esa independencia, en ese no Dios, en el no necesito control, yo soy mayor de edad, no quiero que nadie me diga cómo son las cosas, ¿no? Entonces, Calvino está diciendo que la negación, o la procedencia de esta negación, se encuentra inserta precisamente en el corazón humano. Ahora, a pesar de todo esto, Dios permanece fiel, Dios no se puede negar a sí mismo, porque siempre permanece en la misma condición y naturaleza. Y luego es necesario decir que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, a diferencia de nosotros, hombres caídos y pecaminosos, Dios sostiene y Dios se mantiene. Y quiero decir con esto que también Dios es actual. Por eso de repente nos gozamos o disfrutamos de ciertas predicaciones, porque los principios que Dios deja en su palabra trascienden las personas, las épocas y las distancias. La palabra de Dios es viva. Y a pesar de que el hombre sea necio, y a pesar de que el hombre diga que no hay Dios, y a pesar de que el hombre niegue a este Dios, Dios permanece fiel, Dios permanece inmutable, Él no cambia, Él se mantiene. Y ese es el gran contraste. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Cada vez que vemos corrupción, cada vez que vemos esa incongruencia que tenemos como seres humanos, mirar a este Dios, ¿verdad?, que nos deja realmente obnubilados, podríamos decir, con su luz, nos estrella con su luz, nos refleja su santidad, nos refleja su justicia. Y ahí realmente podemos seguir caminando y viendo a este Dios como lo que es. Y arrepentirnos, por cierto, de tener estos pensamientos, y no solamente nosotros, sino que también nosotros poder exhortar a aquellos que no han rendido, que no han depositado su fe y su confianza en este Señor. Oye, sí, con esa cosa y pongo el sillón a ver cómo se ve. Bien, si a mi hermano le tenemos gusta, que avanzar. El verdadero servicio de Dios es cumplir No hay que su llevarse. voluntad. ¿No quiere, mío? Hay un micrófono abierto, hermanos, por ahí, por favor, para que lo cierren. Por lo cual el apóstol dice: aquel vago o incierto concepto de la divinidad es pura ignorancia de Dios. Y cita Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Creo que lo tenía anotado aquí en mis notas, pero no lo tengo. Permítame, por favor. A no ser que alguien lo encuentre primero, me puede ayudar. Gálatas 4, 8. Aquí lo tengo. Bien, dice:
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Acá está, ok, perdón. Perdón, voy a volver a reiniciar este punto. El verdadero servicio de Dios es cumplir su voluntad. Dice Calvino, no advierten que la verdadera religión se debe conformar a la voluntad de Dios como una regla que jamás se tuerce, y que Dios siempre permanece en su ser del mismo modo, y que no es un fantasma que se transfigura según el deseo y capricho de cada cual. Y ahora si viene acá, esta frase que dice, por lo cual el apóstol dice que aquel vago e incierto concepto de la divinidad es pura ignorancia de Dios. Cuando vosotros dice, no conocíais a Dios, servíais a aquellos que por naturaleza no eran Dios. Y en otro lugar, Efesios 2:12, dice que los efesios habían estado sin Dios todo el tiempo que estuvieron lejos del verdadero conocimiento de Dios. No queda pues, sino con lactancio, concluyamos que no hay verdadera religión, sino va acompañada de verdadera verdad. Gálatas capítulo 4 dice que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y ojo, que él está escribiendo para creyentes, ¿sí? Para los Gálatas, y después para la gente que está en Efeso. Y en Efeso dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces nos está recordando que el verdadero servicio a Dios es cumplir su voluntad. ¿En qué sentido? En que a pesar de que en algún minuto estuvimos en una condición de perdición, estuvimos ciegos, estuvimos muertos, ¿verdad? Estábamos sin Dios, éramos huérfanos, hemos pasado a una vida, ¿verdad? Que es una vida con Dios, a conocer la verdad, a experimentar la verdad. Y entonces el verdadero servicio a Dios ahora para los creyentes, es decir, nosotros, es cumplir la voluntad de Dios. Ayer estuve en un evento de una organización que se llama Lausana. Lausana es un movimiento que se preocupa de pensar en cómo podemos alcanzar a la gente en distintas partes del mundo. Y esta reunión fue tan rica porque voy a poner el tema de los inmigrantes como ejemplo. Esta reunión fue tan rica porque el hermano que estuvo hablando, que era Daniel Bianchi, uno de los expositores, que es como el director de esta organización, hablaba precisamente de la misión que tenemos en el trabajo y también en ámbitos transculturales. Y él decía el desafío que tenemos hoy día los cristianos en relación a compartir con los inmigrantes. El día de ayer veía con tanta tristeza, ¿no?, la actitud de los chilenos, de nuestros compatriotas, los que somos chilenos acá, de lo que pasaba en el norte, ¿no? No sé si ustedes vieron la noticia, pero había una marcha, y está bien, la gente se tiene que manifestar, en eso no hay problema, ¿no? Estás en desacuerdo con algo, es legítimo que tú plantees tu opinión, no hay problema en eso. Ahora, de ahí a quemar las carpas, los colchones, la ropa de los inmigrantes, es un acto repudiable, ¿no? Y tiene que serlo para nosotros los cristianos, porque eso no corresponde, ¿no? Eso no es cristiano. No, eso no es mostrar amor por las personas. Además, ¿serán culpables ellos de esa situación de la que están viviendo? ¿Cuántos inmigrantes de diferentes países con diferentes crisis existen? Pensemos en los haitianos, venezolanos, colombianos, en fin. Entonces, pretender responsabilizar a estas personas de situaciones que estamos viviendo en el país, cuando a lo mejor han sido otros los que no han hecho las cosas bien o no han cumplido con su trabajo, me parece desproporcionado. Pero este hermano precisamente nos hacía ver esto, y nos decía, miren, antes era enviar misioneros, hoy día tenemos que estar enviando misioneros, pero al mismo tiempo que enviamos estamos recibiendo gente en nuestro país. No tengo los números de la cantidad de inmigrantes que tenemos en Chile, pero está llegando mucho, será 1 millón, 1,5 millones tal vez, inmigrantes de diferentes lugares. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos, ¿no?, con esta gente que llega acá?
A mí me parece que tenemos una tremenda responsabilidad de mostrar el amor de Cristo, de abrazar a esa gente, de pedir al gobierno que haga las cosas como hay que hacerlas, en fin. Entonces, ¿cómo somos también tan responsables, verdad, como cristianos, de que hagamos las cosas como Dios quiere hacerlas? Y él planteaba otra cuestión acá, decía, porque también decía que nosotros podríamos en algún minuto ser inmigrantes, pero que nosotros no tenemos que estar atados al lugar, sino que tenemos que estar atados a la voluntad de Dios. Y ese es el punto que yo quería resaltar acá, ¿no? El verdadero servicio a Dios es cumplir su voluntad. Dios en cualquier momento nos puede llamar a su servicio, no sabemos dónde. Y yo estaba pensando incluso, hermano, decía, oye, hay muchos inmigrantes, mi esposa es mexicana, y ha tenido que ir a las oficinas en el centro de Santiago, no recuerdo dónde está, en Moneda parece que está, para renovar su visa, ¿verdad?, de tener algo acá, para estar acá en Chile. Y yo pensaba, uy, qué oportunidad tendríamos como iglesia de ir a lo mejor en la mañana a ver esta gente que se hacen filas enormes, familias, en fin, a compartir el amor, a darle un abrazo, a orar por ellos, en fin. Ahí tenemos una tremenda oportunidad. Pero quería simplemente hacer este link, ¿no? Que el verdadero servicio de Dios es cumplir su voluntad. Y en términos prácticos, el desafío de los inmigrantes, pero también tenemos otros. Y tenemos que estar abiertos. No atados a lugares, no atados a ciertas cosas, sino que atados a la voluntad de Dios y donde Él nos quiera llevar. En fin. Y termino con lo siguiente. Me extendí en algunas cosas un poco más de la cuenta, pero déjenme terminar acá con esto. El último punto. El temor de Dios ha de ser voluntario y no servil. Dice que hay también otro mal, y este es que los hombres no hacen gran caso de Dios si no se ven forzados a ello, ni se acercan a Él más que a la fuerza, y ni aún entonces le temen con temor voluntario, nacido de reverencia a su majestad, sino solamente con el temor servil y forzado por el juicio de Dios. Aunque les pese, causa en ellos el cual temen, porque en ninguna manera pueden escapar del mismo. Voy a traducir lo que está diciendo Calvino acá, y esta es otra cita que tenemos acá enfrente. En realidad él está tratando de señalar que al final muchas veces se busca y se sirve a Dios ya no con un temor reverente y por gusto y placer, sino que se hace de una manera obligada, ¿no? Cuando no se entienden las cosas de Dios. Y yo quiero aprovechar esto para decir lo siguiente, hermano. Yo veo que el tema de la pandemia nos va a traer muchos desafíos a partir de ahora, que se están liberando, abriendo la frontera, la iglesia, en fin. Y también hemos experimentado, y lo comentaba el pastor Danilo, que en Brasil, por ejemplo, ya la disminución de un 30% de la participación de los hermanos en la iglesia es evidente. Y en Chile vamos a caminar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque había muchos que probablemente iban a la iglesia por una cuestión de tradición. La abuela llevó a la mamá llevó a los niños, y los niños llevan a y los demás llevan a sus hijos también, y así. No se entiende el evangelio. No se comprende quién es Dios. ¿Sí? Y entonces se asiste y se participa de la comunidad cristiana simplemente por una cuestión de tradición, ni más ni menos que el catolicismo romano que se criticó en el siglo XVI. Nominal. O que las religiones contemporáneas. Algo hay que aferrarse, en algo hay que creer, pero no se está reconociendo ni entendiendo el verdadero Dios. Y yo creo que aquí está lo determinante. Nuestra vida, nuestra familia y nuestras iglesias van a caminar de verdad y van a prosperar de verdad cuando nosotros seamos capaces de transmitir a los creyentes, por supuesto, esta verdad fundamental de que nosotros no servimos al ojo, de que nosotros no vivimos para nuestros propios placeres, sino que nosotros vivimos para Dios. Ejemplo, hay mucha gente que está enfrentando problemas con sus hijos, adolescentes. Yo la receta que les daría es la siguiente. Yo tengo 3 hijos, una de 6, uno de 12 y 14. Mis hijos ya no quieren escuchar, no aguantan estar ahí sentados en la iglesia, no quieren ir a la iglesia, no quieren orar con nosotros.
¿Cómo nosotros logramos hacer que nuestros hijos entiendan qué es la verdadera fe cristiana? Mostrándoles a Dios, dirigiendo su vista y su mirada a Dios. ¿Cómo? En términos prácticos. Todo lo que tú tienes, hijo, en algún minuto yo lo hice con mis hijos, todo lo que tú tienes, la cama donde duermes, la ropa con la que vistes, la comida que comes, el celular que tienes, las vacaciones que tienes, son por la gracia de Dios. Cuando nosotros seamos capaces de hablar de esa manera, ¿no?, a nuestros hijos, cuando seamos capaces nosotros mismos de reconocer estas cosas, y nuestra iglesia también, vamos a caminar, y vamos a caminar bien, vamos a caminar como corresponde, vamos a caminar con una convicción, vamos a entender que ir a la iglesia ya no es cumplir con un ritual, es ser agradecidos por la vida, por la salud, por el trabajo, por la economía, por el plato de comida. ¿Amén? Entonces, simplemente quería cerrar con esto, porque esto es lo que ha estado haciendo nuestro hermano Juan desde el capítulo 1 al 4. Que nosotros pongamos nuestra mirada, la de nuestros hijos, la de nuestra iglesia, la de nuestra familia, en Dios. Porque aquí tú no participas ni buscas a Dios porque yo tengo una convicción como papá o porque yo esté en un seminario porque vaya a ser pastor. No, es porque Dios te da todo. Y si Él no te diera todo, no tienes nada. Ni la vida, ni la salud, ni nada, absolutamente nada. Entonces yo les quiero animar, queridos hermanos, a vivir con esta convicción. Y que no sea simplemente una oración por los alimentos. Que en cualquier momento nos detengamos y junto a nuestros hijos, junto a nuestros hermanos, demos gracias a Dios. Reconozcamos a nuestro Dios siempre. Amén. Amén.